Bueno, muchachos, ya estoy grabando. Listos. Para el análisis de nodos, entonces, lo que vamos a tener en cuenta es, primero, pues, ¿cuál es el concepto de nodo? Entonces, nodo, pues, es un punto a donde confieren varios elementos. Dos o más elementos. Un punto donde están unidos varios elementos se denomina nodo. Para hacer nodos, lo primero que tenemos que determinar es cuántos nodos tiene un circuito. Hay que tener también claro que cuando hago análisis de nodos, estoy haciendo ley de Kirchhoff para corrientes. Entonces, si tengo ley de Kirchhoff para corrientes, lo que voy a tener entre el nodo, recuerden cuál es el concepto de voltaje. ¿Cuál es el concepto de voltaje? Voltaje es la diferencia de potencial. A ver, pero díganlo con ánimo. Diferencia de potencial. Listos. Entonces vamos a tener que, para que haya diferencia de potencial, necesito dos puntos. ¿Sí? En el análisis nodal tengo en cuenta que un punto siempre va a ser la referencia. Ese que indiqué en rojo, entonces va a ser la referencia. ¿Lo notan? ¿Qué es la Tierra? ¿La ven o no la ven? Listos. Los nodos entonces son los puntos de unión. Voy a marcar acá cuáles dejamos de nodos. Tenemos el nodo A y el nodo B. Listo. Ya tengo los nodos, ya tengo mi punto de referencia. O sea, siempre que voy a hacer nodos, debo establecer un punto de referencia. Correcto. Ahora, para el planteamiento del ejercicio, entonces lo que decimos es, ¿qué dice la ley de Kirchhoff para corrientes? Que la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen de un nodo son igual a 0. Para este, entonces, ¿qué sería? Vamos a... Tengo este circuito, en este circuito entonces tengo una corriente que viene desde mi fuente de corriente IS y llega hasta el nodo. Normalmente las corrientes deben fluir de vuelta a la fuente o hacia la referencia. En este caso entonces, esta saldría hacia la referencia y esta saldría hacia la resistencia 1. Ese es de source, fuente. Listos. Acá entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta es la corriente, vamos a llamarla la corriente 1, esta que baja es la corriente 2, esta que va hacia allá es la corriente 3. Si analizo para este nodo, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Entonces, vamos a definir primero que las corrientes que entran a un nodo, las que entran al nodo, van a ser positivas. Y que las que salen del nodo
van a ser negativas. Establecemos para que nos quede en los mismos términos sobre todos los elementos. Fíjese, se me corrió el tablero. Entonces llegamos a la conclusión que es I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Eso fue lo primero que establecí. Entonces ya estamos trabajando para el primer nodo. Ahora, utilizo la ley de Ohm nuevamente. Entonces, en mi ley de Ohm me dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Sí? Vamos a establecer entonces ahora una tabla para describir la de los tres elementos que tenemos ahí. Una especie de tabla. Vamos a decir entonces, corriente 1 corriente 1 sería igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Cuánto es el voltaje 1? Aquí tenemos que analizar, por eso tenemos que saber qué es voltaje. Voltaje es diferencia de potencial. Entonces, el voltaje 1 sería el voltaje que tenemos desde el punto A hasta la referencia. En este caso necesitamos hallar I1, no necesitamos hallar I1. Porque I1, si ustedes se dan cuenta, es la misma IS. ¿Sí lo notan o no lo notan? Entonces tenemos la fuente acá. Ahí no ven dónde estoy marcando, miren. Aquí, donde se ve el... ¿Ya? ¿Ven la flechita? Listo, entonces es IS. ¿IS es la misma I1? Sí, mírenla. Entonces IS es I1. Ahora, vamos a mirar esta. I2. I2 es la corriente que pasa sobre la resistencia 2. ¿Cuál es el voltaje que hay sobre esa resistencia? Es la diferencia de potencial entre los dos extremos de la resistencia. ¿Cuáles son los dos extremos de la resistencia? BA y la referencia. Y una referencia siempre tiene de voltaje 0. Entonces, puedo decir que el voltaje que hay en la resistencia 2 es igual al voltaje A menos 0. Bajo esa condición, la corriente 2 va a ser igual a voltaje A sobre la resistencia 2. ¿Estamos o no estamos? ¿Bien? ¿Atentos? Están como búhos. Sí, señor. Igual, si no entiende ahorita el videoclip va a repetirlo bien. Bueno, tenemos la I3. Entonces, en la I3, no, la I1. Y en la resistencia 1 nos hace falta, ¿cierto? Vamos a mirar acá. ¿Qué pasa en la resistencia 1, muchachos? En la resistencia 1, entonces tenemos I3. ¿La notan o no la notan? ¿A qué es igual la I3? En esa resistencia. A ver, voltaje. Estamos hablando de voltaje. ¿Cuál es el voltaje en esa resistencia? BA menos BB. El voltaje en la resistencia 1 es igual a BA menos BB. Nos faltó hacer un recorderis, que ya habíamos hecho antes, pero lo vamos a recordar. Si tengo en la flechita, y en la flechita tengo, acá, voltaje X, y acá, voltaje Y, entonces tengo que establecer cómo lo voy a dejar. Entonces aquí vamos a dejar que el voltaje en esa flecha, o sea, ese de acá, es Bx menos By. ¿Listos? Acá,
En esta entonces sería BA menos BB. Ese es el voltaje. La corriente es voltaje sobre resistencia. O sea, es BA menos BB sobre... Se me corrió el tablero otra vez, ¿sí? Sobre R1. ¿Listos? Pasémoslo entonces ahora a la malla, al nodo. Entonces decimos, ¿I1 cuánto era? ¿I1 cuánto era? Y ese era I1. Menos, ¿I2 cuánto es I2? BA sobre R2. Menos, ¿I3 que es? BA menos BB sobre R2. Por eso es tan importante que recuerden bien fraccionarios. De aquí ya solo hay que resolver eso, nada más. Acá entonces sería el IS, pues un número constante, lo paso al otro lado. Voy a tener acá menos BA sobre R2 menos BA sobre... Aquí es R1, mire. ¿Por qué no corrigen, chinos? Mejor borremos que se ve feo. R1 sobre R1 menos por menos más BB sobre R1 igual a 0. Acá el IS, sí señor, tiene razón. Menos IS, que pasó a este lado. Acá entonces tenemos, BA es factor común de mínimo común múltiplo, R1 por R2. Y acá sería, el menos lo puedo dejar factor, R1 más R2. Más BB sobre R1 igual a menos IS. Esto correspondería a la ecuación de mi primer nodo, nodo A. Sí, igualito que mallas, solo que con fraccionarios. Bien, seguimos, esa es la primera malla, el primer nodo. Segundo nodo, ¿cuál era? El B. En el B, ¿qué pasaba? ¿Sí se acuerdan de él? ¿O ya no se acuerdan? ¿Vuelvo al dibujo? Volvamos al dibujo. Listo, volvemos al dibujo. Vamos a marcar este aquí con verdecito. Entonces dice que la corriente aquí entra al nodo y aquí sale del nodo. ¿Esta cuál es? Esta es la misma I3, porque es la misma que viene de atrás. Es la misma, solo que pasó la resistencia. Y esta que está acá, la vamos a llamar I4. Pero pues realmente en este caso pues es la misma porque es la misma línea, sino que es para hacer el análisis de los nodos. Bueno, o sea que I3 es igual a I4. Dijimos que las que entraban eran como positivas o negativas. Positivas, o sea vamos a tener I3. ¿Por qué no esperan? Ok. I3 menos I4 es igual a 0. Bien. ¿I3 qué es? Díctenmelo. I3 sería BA menos BB sobre R1 menos I4. ¿Qué sería? Piensen en el dibujo. Esa solo está entre BB y la referencia. O sea que es BB sobre R3
y ya, igual a 0. ¿Sí? Esto es, entonces, BA sobre R1 menos BB sobre R1 menos BB sobre R3 igual a 0. Esto es R1 por R3, R1 más R3, BB negativo y BA sobre R1 igual a 0, y esto es la segunda ecuación. Cuando yo ya tengo las dos ecuaciones, entonces ¿qué es lo que hago? Solución, dos ecuaciones, dos incógnitas. Hallo cuál es el valor de BA y el valor de BB. Y con el valor de BA y BB, pues calculo voltajes, corrientes y potencias, que es lo que me solicitan normalmente. Es exactamente igual a mallas. Lo que pasa es que la percepción de mallas es, hago la línea de corriente y la ley me dice que la sumatoria de todos los voltajes de la malla es 0. En esta, ¿qué hago? Hago la marcación de los voltajes y hago la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen de un nodo, es igual a 0. Pero realmente la percepción es exactamente la misma. ¿Qué es importante acá para que lo tengan muy en cuenta y no lo vayan a olvidar? Es un consejo para la solución de ejercicios. Usted establece estas reglas que marcamos en esta zona antes de comenzar la solución del ejercicio. ¿Se ve el amarillo? Sí. Antes de comenzar la solución del ejercicio. Con eso usted trabaja frente a esas reglas todo el ejercicio y no se confunde por el camino. No quiero que les pase, como ya le pasó a algunos, que lo voy a traer a colación, que me ponen esta corriente para acá y esta corriente para acá. No. Si usted plantea las corrientes en mallas, todas son en la misma dirección. ¿Correcto? O yo no puedo decir, por ejemplo, en este, que para un nodo, cuando entraban eran positivas y para el otro nodo, cuando entran son negativas. Porque entonces ya cambio las polaridades. ¿Sí? ¿Bien? ¿Estamos? Correcto, F.